Bendiciones a todos en el amor de Cristo Jesús. Hoy queremos compartir con todos ustedes nuestro tercer tratado o artículo sobre la condición de la mujer en el contexto bíblico. Es un tema que generalmente levanta cierto grado de polémica y de hecho no hay texto que haya levantado más controversias que 1 Timoteo 2, 11 y 12, donde el apóstol Pablo declara que la mujer debe aprender en silencio con toda sujeción y que no le permitía a la mujer enseñar, ejercer autoridad o dominio sobre los hombres. Estas palabras, quienes las rechazan, erróneamente consideran al apóstol Pablo como si fuese machista, una actitud machista como los tiempos actuales. Y quienes aceptan y pretenden practicarla, a su vez son criticados en la misma categoría de machista. ¿Cuál es la verdad sobre la situación de la mujer en los tiempos bíblicos y específicamente en los tiempos del Nuevo Testamento? ¿Acaso Pablo, igual que le ocurrió a Pedro, cayó también el prejuicio judío? ¿O Pablo estaba en la razón cuando declaró enfáticamente que la mujer debe guardar silencio y debe aprender en su casa? Y le pregunte a los hombres si quiere aprender algo de ellos. Primero, debemos admitir que históricamente la posición de la mujer siempre ha estado sometida al hombre. Y esta posición era tanto bíblica como cultural. Era bíblica porque se apoya en un texto de las Escrituras, especialmente en Génesis 3:16, cuando Dios le dice a la mujer: tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y es cultural porque si nosotros analizamos la ley que fue dada más de 2600 años después del Génesis, vamos a encontrar que en los 613 mandamientos que tiene la ley o la Torá, en ninguno de ellos nos habla de la sumisión de la mujer o el tutelaje del hombre sobre la mujer como una condición de la ley de Moisés, sino que se asumió como una condición natural, como una condición que reflejaba la cultura de esos pueblos de antaño. No solamente era el contexto cultural judío, sino también en las antiguas culturas mesopotámicas, las caldeas, las asirias, la egipcia, la romana, la griega. ¿Cuándo se vio acaso una mujer en una escuela de filosofía? ¿O cuándo se destacó una mujer en las artes o en las ciencias en toda esta época? No la vamos a encontrar, porque de hecho no se le permitía a la mujer, no tenían acceso a ningún tipo de educación. En esta cultura existían leyes y estas leyes sujetaban a la mujer, lógicamente, al tutelaje del hombre en la misma condición prácticamente que los hijos menores habido en el matrimonio. La mujer no estaba emancipada de acuerdo a la ley, sino que estaba sujetada al hombre. El Talmud, colección de comentarios de la ley, que se produjo muchos años después, especialmente en el periodo de la Restauración, estatuye y consagra la sumisión de la mujer, que era un aspecto cultural hasta entonces, haciendo un comentario los rabinos de Génesis 3:16. A partir de entonces, la sumisión de la mujer es tanto cultural como bíblica, pues se basa en interpretaciones bíblicas recopiladas en el Talmud, basadas en Génesis 3:16. Pero debemos admitir que la ley no era perfecta, y por esto Cristo introdujo un nuevo pacto y una nueva ley. Y es evidente que bajo la ley existen diferentes códigos morales, tanto para el hombre como para la mujer, porque la ley no es perfecta. Pero no así en la gracia, en el pacto de la gracia. Por ejemplo, bajo la ley se le concede al hombre tener numerosas esposas y podían darles carta de divorcio. Pero a la mujer jamás se le concede divorciarse del varón y mucho menos tener más de un esposo. Bajo la ley, las genealogías, como leemos lo que estudiamos en la Biblia, al igual que los apellidos, seguían al hombre. Pero las mujeres no fueron contadas nunca en ninguna genealogía. Búsquese desde Génesis en adelante, genealogía de Adán, de Noé, de Abraham, etcétera, y no vamos a encontrar los nombres de mujeres en esta genealogía porque simplemente no entraban en genealogía. E incluso los judíos no consideraban a la mujer como hijas de Abraham,
sino solamente el hombre, y mucho menos como coherederas del reino de Dios. En la ley, la mujer no tiene acceso a la educación y por lo tanto no podía estudiar en el templo ni a los pies de un maestro, ni solamente los hombres. Estas debían aprender los quehaceres domésticos, de cómo ser buenas esposas, buenas madres y complacer a sus maridos. El propio Pablo declaró que las mujeres se salvarían engendrando hijos si permanecen en la fe, amor y santidad con modestia. 1 Timoteo 2:15. Y muchos quieren justificar a Pablo espiritualizando este versículo, diciendo que Pablo no quiso decir esto, que se refirió a hijos en la fe, pero realmente el contexto cultural me dice que Pablo tenía esta intención. Pablo mismo en 1 Timoteo 2, 13 y 14 fue quien habló del prejuicio racial contra los judíos basándose en el Talmud. Él dijo, Adán fue tomado primero, después Eva. ¿Usted lo acepta? ¿Acaso esto le da primacía al hombre sobre la mujer porque fue creado primero? No. No es un aspecto bíblico considerable. Luego Pablo dice, Adán no fue engañado, sino la mujer. Entonces, ¿el hombre es inocente? ¿No pecó también voluntariamente? ¿No es culpable ante Dios? Vemos en Génesis que Adán trató de justificarse ante Dios diciendo que la mujer que tú me diste, pero Dios no aceptó su justificación y lo condenó también al igual que la mujer, y ambos fueron castigados porque ambos pecaron y ambos son solidarios en el pecado y en las consecuencias del primer pecado original. Así que esa interpretación que hace el Talmud de Génesis 3:16, podemos decir que no es conforme al Nuevo Testamento, no es conforme al nuevo pacto, sino al antiguo pacto que es la ley. Recuerden que cuando leemos el Sermón del Monte, Jesús cuestionó los dictámenes de la ley. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, mas yo os digo. Y uno por uno Jesús fue cuestionando los postulados o los mandamientos que tenía la ley para hacer una comparación entre la ley y la gracia o el nuevo pacto. Nosotros, sin embargo, queremos permanecer bajo la ley. Y si buscamos en las costumbres antiguas de los tiempos bíblicos, que hay muchos libros que nos ofrecen esta información, vamos a encontrar algunos actos, algunas costumbres que para nosotros en la actualidad son inverosímiles, inauditas. Por ejemplo, si cruzas un puente estrecho, la mujer debe devolverse para darle paso al hombre. ¿Dónde está la cortesía? ¿Dónde están los caballeros? No existía. Si cuando caminas por la calle, la mujer, tu mujer, debe ir detrás de ti, junto con los hijos, nunca a tu lado y mucho menos de brazo, porque esto era totalmente inapropiado. En el hogar, la mujer no podía comer a la misma mesa que los hombres. En los banquetes, las mujeres no podían participar junto con los hombres, sino que se hacían banquetes aparte para las mujeres, separadas de los hombres. En la sinagoga no se le permite a la mujer estar en los atrios con los varones, sino aparte. Y en caso de un incendio, lo que es más increíble, el deber rescatar primero a los hombres, luego a los hijos varones y finalmente a las mujeres. En las ciudades más populosas, donde se establecían sinagogas y habían edificios de varias plantas, la sinagoga no podía ser instalada en el primer piso por si acaso una mujer vive en un piso superior para que ésta no esté por encima de la sinagoga. Y estos son los criterios que lamentablemente aún hoy en día en el judaísmo permanece, pero lamentablemente la cultura ha cambiado y no estamos en esos tiempos. La posición de la mujer en el Antiguo Testamento era tan frágil que encontramos en Esther 1:15 que la reina Vasti perdió su reinado, fue destituida del rey por el rey Asuero porque desobedeció, no quiso complacer a su marido. Usted dirá, gracias a Dios que estos tiempos pasaron, pero lamentablemente parece que quieren volver.
Este es el problema hoy en día de Irak y el control de los talibanes. Volvieron los talibanes otra vez al control de algunos estados árabes. Y lógicamente, la mujer que había recuperado el derecho a la educación se le arrebata rotundamente. Ahora tiene que vestir otra vez cubriéndose el rostro, y si se le encuentra que va a la escuela o sin el rostro descubierto, se le golpea con varas y con palo o se le tira piedra. Este gobierno de talibanes lamentablemente permanece estancado culturalmente y quiere vivir en el pasado. No estamos en el pasado, estamos ante una nueva realidad social, económica y espiritual. Así que los roles de la mujer han cambiado bíblicamente también. Ya no están delegados únicamente a los quehaceres domésticos, relegadas a un segundo plano como ciudadanos de segunda categoría. Con relación a lo que Pablo dijo en 1 Timoteo 2, 11 y 12, la mujer no tenía acceso a la educación y era insólito bajo toda forma que la mujer pudiera enseñar en la iglesia, que fuera maestra en la iglesia. Sin embargo, algunas ejercieron gran influencia en la iglesia y enseñaron en la iglesia. Estas que eran llamadas profetisas, estas profetisas tenían alto nivel intelectual y alta comunicación con Dios, y también instruían en la iglesia, aunque no tenían el título de maestra. Y mucho menos era ilógico pensar que la mujer pudiese ocupar el puesto de pastora en la iglesia. Esto era socialmente inaceptable, considerado como escandaloso, lo cual Pablo quiere evitar en 1 Corintios 14, 34-35, cuando le prohíbe a la mujer participar en los cultos públicos, porque lógicamente, según las costumbres de la época, esto sería completamente inaudito. Claro que hubo cierta apertura con respecto a la condición de la mujer en la iglesia cristiana en los primeros años. Incluso Pablo aceptó la colaboración de la mujer en su ministerio, y aún Cristo también, muchas mujeres participaron en el ministerio con Cristo. Aquellas que se destacaron en el ministerio terrenal de Cristo, como Salomé, María Magdalena, María la madre de Cristo también, y otras se destacaron en el ministerio con Pablo, como Febe, la hermana Febe, que era diaconisa de la iglesia de Corinto, Priscila, que se destacó en la obra misionera y que también tenía una iglesia en su casa, y otras mujeres como Lidia, Evodia, Síntequi, etcétera, que tuvieron una gran influencia, que podíamos decir, en la obra misionera. Con el tiempo se admitió incluso que la mujer podía ocupar el puesto de diaconado, diaconisas, por así decirlo. De tal forma que vemos que en Hechos de los Apóstoles 6, todos los diáconos nombrados eran todos varones. Pero posteriormente, años después, se admite la mujer en el diaconado. Esta apertura queda totalmente deshecha, se vuelve otra vez hacia atrás después que del siglo III, que la Iglesia Católica comienza su nacimiento y comienza a crecer, y la Iglesia Católica prohíbe tajantemente el ministerio de la mujer. Ya no podían ser diaconisas, y se le prohíbe también completamente el acceso al ministerio clerical hasta el día de hoy. Estas posiciones básicamente se mantienen en la Iglesia Católica. En conclusión, si me preguntas si hubieron mujeres pastoras con el título de pastora en el Nuevo Testamento, la respuesta bíblica es no. ¿Por qué? Primero, porque las mujeres no tenían acceso a la educación. Una pastora o pastor, además del llamado, tiene que tener capacitación teológica, bíblica. Y en ese sentido, lamentablemente, la mujer no tenía esa formación teológica requerida para ocupar el pastorado. Muchas fueron de gran influencia en la iglesia, de gran ayuda en la iglesia en los tiempos de Pablo, que tal vez podíamos llamarla copastora, pero lógicamente hay personas que tampoco quieren llamar a la mujer ni siquiera copastora. De hecho, la mujer se le permite estudiar. Fíjense cómo evoluciona la historia. Se le permite estudiar, acceso a la educación en el 1939 en los Estados Unidos. Y en el 1949, Elizabeth Brewell se convierte en la primera mujer del mundo en obtener un título universitario. Así que ni los griegos ni los romanos jamás permitieron a una mujer estudiar. Tampoco le permitieron, amén, en la Edad Media, en el Renacimiento, en la Revolución Científica.
Todos esos grandes avances pasaron por alto a la mujer y no la tuvieron en cuenta, y la mujer siguió estando delegada a los quehaceres domésticos porque se entendía que esa era la función natural de la mujer y para eso había sido creada. Y por último, socialmente, durante todo este tiempo, el rol social de la mujer era la crianza de los hijos y cuidar a su marido. La mujer legalmente era una ciudadana de segunda categoría bajo el tutelaje del marido, pues legalmente no se le había concedido emancipación. En muchos países árabes todavía las mujeres no están emancipadas, no pueden sacar pasaporte, no pueden viajar, no pueden hacer ninguna tarea civil, porque sin el permiso del marido no tienen derecho a la propiedad privada, no tienen derecho a administrar lo que es suyo, porque lógicamente están bajo el tutelaje del marido. Así que sería insólito pensar que una mujer en el tiempo del Nuevo Testamento fuera colocada como pastora oficial con título de una iglesia en una posición de autoridad con respecto a los hombres. Los esclavos podían obtener su libertad y ser emancipados, pero la mujer nunca. Los hijos menores se emancipaban cuando alcanzaban la mayoría de edad, pero las mujeres no tenían vías de emancipación, sino que siempre tenían que estar bajo el tutelaje de nosotros los hombres. Usted diría triste condición, pero muchos dicen, eso fue lo que Dios estableció. ¿Estamos seguros? Así que no es extraño encontrar grandes teólogos de diferentes épocas hasta el siglo XX, científicos de renombres, eruditos, a filósofos, pensar que esta era la condición natural de la mujer, que era normal y que era bíblico, y por lo tanto se aceptaba, como por mucho tiempo se aceptó como bíblico, la esclavitud. Incluso muchos hicieron comentarios que hoy pueden ser considerados como discriminatorios, pero sin embargo, estos comentarios se debió a la época en que ellos vivían en realidad. Agustín de Hipona en el siglo IV, por ejemplo, dijo, la mujer no debe ser instruida ni educada de forma alguna. Crisóstomo, teólogos del siglo V, expresó, la mujer enseñó una vez y lo arruinó todo, refiriéndose lógicamente a Eva, que enseñó al marido a pecar. Incluso el célebre Tomás de Aquino en el siglo XIII, en su obra teológica Summa Theologica, dijo, en lo que se refiere a la naturaleza del individuo, la mujer es defectuosa y mal nacida. Estas palabras no son aceptadas bíblicamente y creo que ninguna congregación, ni aun aquellas que exigen que la mujer no hable en la congregación, podrían aceptar como válidas las palabras de Tomás de Aquino o la palabra de Crisóstomo o la palabra de Agustín de Hipona. Aún más, nosotros que somos protestantes, nuestro líder Martín Lutero en el siglo XVI, que dijo, que otra vez refirió que la mujer se salvará únicamente engendrando hijos y que su único papel era la maternidad. También dijo Martín Lutero, interpretando alegóricamente la parábola del trigo y la cizaña, dijo, las niñas empiezan a caminar primero y hablan antes que los niños porque la maleza crece siempre más rápido que la buena semilla. Eso es inaceptable, pero era la mentalidad de la época y todo el mundo lo aplaudía porque ese era el pensar de ese tiempo, pero los tiempos han cambiado. Balzac, novelista francés del siglo XIX, óigase hasta el siglo XIX, dijo, emancipar a una mujer es corromperla. Nietzsche, filósofo alemán del mismo siglo XIX, también dijo, cuando una mujer tiene una inclinación docta, o sea, de sabiduría, de erudición, de ordinario, hay algo en su sexualidad que no está bien. Oiga, el prejuicio que se había tan grande contra la mujer. Incluso es tanto así que en esa época podemos decir que demonizaron a la mujer. Entre ellos, Tertuliano, célebre apologista del siglo II, que dijo de la mujer, da hasta vergüenza mencionar lo que Tertuliano dijo a la mujer. Le dijo a la mujer, tú eres la puerta del demonio, la cual quebró el sello del árbol prohibido. Eres la primera desertora de la ley divina. Eres lo que convenció a aquel que el diablo no lo pudo suficientemente valiente para atacar. Así de fácil destruiste la imagen de Dios, el hombre.
a causa de tu deserción, incluso el Hijo de Dios tuvo que morir. Nosotros, creyentes, no podemos estar de acuerdo con estas creencias, con estas afirmaciones. Llámese de Pablo, llámese de quien otro teólogo se refiera, ni siquiera estar aceptando esta penosa tradición de humillación que hasta ahora algunos se han creído sostenerla, pensando tal vez o actuando tal vez como si hay talibanes en la iglesia que quieren coartar las libertades y los derechos de la mujer. Debemos operar bajo la mentalidad de Cristo, una mentalidad transformada, renovada, que no tiene miedo a los cambios, a los desafíos y que se opone a las injusticias. Y por mucho tiempo la posición tertuliana, la que hemos mencionado, fue asumida por la Iglesia Católica, que consideraba que la naturaleza de la mujer tenía que ser domesticada y sometida porque era mala. Nosotros no creemos esto porque no hay bases teológicas para creer tal disyuntiva. Al contrario, la Biblia nos enseña que cuando Dios creó a la mujer, la creó en igualdad con los hombres. Y por esa razón la mujer tiene la imagen de Dios. Porque dice la Biblia, a imagen de Dios el hombre fue creado, varón y hembra fue creado. Y por lo tanto la mujer también tiene la imagen de Dios. Y la mujer igualmente tiene la misma esencia, igualdad con el hombre. Y por esto Adán, cuando vio a la mujer, cuando recibió a la mujer, dijo, esta es ahora carne de mi carne, porque el varón es tomado. La misma esencia, la misma naturaleza, la misma igualdad. Y también declaró, será llamada varona, o sea, un nombre que le equiparaba. La situación de la mujer cambió después de Génesis 3 con respecto al pecado. Pero no podemos pensar que su naturaleza es mala, defectuosa, que tiene que ser domesticada, que tiene que ser sometida, como pensaba Tertuliano. Esto es un error. Consideremos los desafíos que han tenido que confrontar las mujeres desde la antigüedad hasta prácticamente inicios del siglo XX. En el 1863, Abraham Lincoln declaró la emancipación del hombre, del esclavo en Estados Unidos. Y por esto, este próximo 19 de junio, que le llaman Juneteenth, 19 de junio, se está celebrando el Día Nacional de la Emancipación. Y creo que es bueno que en este Día Nacional de Emancipación también nosotros emancipemos y soltemos a nuestras esposas, a nuestras hermanas, a nuestras madres y la dejemos emancipar. El 7 de enero de 1834 se le permite a la mujer acceso a la educación formal. Fíjese, desde todo el Antiguo Testamento y toda la edad moderna y todos los avances científicos que la humanidad tuvo, no fue hasta 1834 que a la mujer se le concede el derecho de estudiar en una escuela formal. Y fue en el 1848 que la primera mujer obtiene un título académico universitario. Y también en ese mismo año, 1948, se le permite a la mujer por primera vez en el mundo administrar sus propios bienes. El hombre se casaba y si la mujer era rica, él era el administrador de los bienes de la mujer, aunque desfalcara, no importa, no había consecuencias legales porque la mujer no podía demandar al hombre por una mala administración. Hasta el siglo XIX, la mujer no tiene derecho a la propiedad privada. Y hasta el 1920, específicamente, 18 de agosto de 1920, esa fue la fecha en que se le permitió el voto a la mujer. Y ahí, fíjese, en el 1923 hubo un gran cambio y es que por primera vez en España se le concede a la mujer el derecho de divorciarse de los hombres, porque no podían divorciarse, que sean golpeadas, que sean abusadas, maltratadas, que sean desatendidas, no importaba, porque no tenían derecho al divorcio. Simplemente tenían que huir o suicidarse, estar sometida a un hombre malvado, porque no había forma de librarse del matrimonio, solamente la muerte. Y en el 1931 surge el derecho al trabajo en España, que se extendió en el 1975 a otros estados europeos, a otras ciudades europeas.
no tenían derecho sobre su cuerpo. La mujer simplemente era un objeto para traernos hijos hasta finales de 1960, ni tampoco tenían derecho a la planificación familiar hasta finales de los 60. No podían ser soldados, no eran admitidas en las Fuerzas Armadas de ningún país del mundo hasta 1970. Esta es la condición triste que la mujer ha tenido que soportar. Nosotros pensamos que siempre ha sido así como estamos hoy en día, que la mujer siempre ha estado en una situación de igualdad con los hombres y que la mujer siempre ha sido independiente. No, recordemos años atrás que aún muchos de nosotros los hombres no permitían que sus esposas trabajasen y ni tampoco que participaran en la conversación de los hombres. La mandábamos a callar como se manda a callar a un niño, porque no era correcto que la mujer participara junto con los hombres en un diálogo, en una comunicación. Es cierto que Pablo dijo, no permito que la mujer enseñe ni ejerza autoridad sobre los hombres. Eso es cierto. Y muchos lo tienen como una norma bíblica infalible, inquebrantable. Y me pregunto, ¿acaso el caso de Débora, jueza, gobernante, profetisa, guerrera, acaso Débora no ejerció autoridad sobre los hombres? Léase Jueces capítulo 4, versos 4 al 9. No envió Débora a llamar a Barak, y Barak tuvo que ir ante ella. Le obedeció Barak. No dijo Barak, si tú no vas conmigo, yo no iré. Entonces, ¿acaso no notamos la autoridad que tenía Débora sobre todo Israel en esa época de los jueces? Lógicamente que sí. Me pregunto, ¿cuál fue el rol de Miriam, la hermana de Moisés, juntamente con Aarón y Moisés? Dirigieron a todo el pueblo de Israel durante todo este tiempo del éxodo, este peregrinaje desde la salida de Egipto hasta el desierto, los 40 años en el desierto. Y que se dice que la mujer no puede ser erudita, de la erudición de Urda, mujer profetisa que tradujo al rey Josías las leyes, aunque estaba escrita en el idioma hebreo antiguo, y que el propio Josías ni los sacerdotes que estaban con él entendían esta ley. Que de Esther, que además de ser una mujer bella e inteligente, salvó al pueblo de Israel del exterminio. ¿Acaso no es considerada una heroína nacional hasta el día de hoy? Por supuesto, aún con las limitaciones culturales y religiosas propias de las épocas que hemos mencionado, hubieron mujeres extraordinarias que se destacaron y mostraron que la mujer no es imperfecta en la creación, no tiene un intelecto menor que los hombres, ni tiene una capacidad mejor que los hombres. No le tenga miedo a la mujer, déle libertad, permita que se desarrolle, anímela,ínstela a desarrollarse, déle lo que ella necesita para que se desarrolle. Eso debe ser el papel de los hombres. Más bien, también tenemos que pensar cómo no admitir a las mujeres en el ministerio actualmente y aceptarlas como nuestras iguales en la obra de Dios. Aunque pensar esto, para muchos hombres que me están viendo y para muchas congregaciones que no creen en esta teología, es inaceptable que la mujer sea igual al hombre. Ahora, me pregunto, si el Espíritu Santo no discrimina a la mujer, como tampoco nos discriminó a nosotros los gentiles, sino que sobre ellas también se derramó el Espíritu Santo, de acuerdo a Joel 2, 28 y 29, sobre vuestros hijos, vuestras hijas, vuestras doncellas, se derramará el Espíritu Santo, y estuvieron presentes en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el aposento alto, Hechos 1:14, cuando se derramó el Espíritu Santo, también estaban las mujeres. Si Dios no hace acepción de personas, como declaró Pedro en la casa de Cornelio, donde un gentil y todos los que estaban en sus casas, hombres y mujeres, recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Léase Hechos 10:34. ¿Por qué no escuchar las palabras juiciosas de Pablo mismo en Gálatas 3, 27 y 28? Su razonamiento teológico. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, porque esa es la condición para usted ser admitido en la iglesia, ser bautizado. Y cuando se admitió bautizar a los gentiles eran admitidos en la iglesia. Y tan pronto se admitía en la iglesia, adquiría derecho como miembro del cuerpo de Cristo. Entonces, al principio, las mujeres no eran bautizadas. No, pero las mujeres comenzaron a ser bautizadas y las mujeres se les exigió también ingreso a la iglesia a través del bautismo. Y Pablo dijo,
todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judíos ni griegos. No hay esclavo ni libre. Pero también dijo, no hay varón ni mujer. Y recargó finalmente, linaje de Abraham sois todos, y herederos según la promesa a Abraham, porque en Cristo hemos sido bautizados, tanto hombres como mujeres, nos bautizamos en Cristo Jesús, y dice las Escrituras que somos un cuerpo en Cristo Jesús. Consideremos las palabras de Pablo en 1 Corintios 11 y 12, que dijo, en el Señor ni el varón es sin la mujer, ni la mujer es sin el varón, porque así como la mujer procede del varón, también el varón nace de la mujer, y todos proceden de Dios. Y aquellas palabras del apóstol Pedro en 1 Pedro 3:7 que dice, vosotros maridos igualmente vivid con ellas como sabiamente, dando honor a la mujer como vaso más frágil y como coherederas, o sea, heredan juntamente conmigo, coherederas de la gracia de Dios, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. En conclusión, hoy en día, nuestras hermanas en Cristo ya cursan carreras en universidades seculares, son profesionales, realizan carreras teológicas y universitarias cristianas y son capacitadas. Y lógicamente, si tienen el llamamiento, pueden ser maestras y pueden ser pastores si tienen el llamamiento. ¿Por qué? Porque también Dios es el que hace llamamiento y Dios es el que imparte los dones espirituales. No la iglesia, no nosotros tampoco lo impartimos. Como reciben los dones espirituales, entonces entendemos que no hay ningún impedimento, como dijo el apóstol Pedro, cuando se derramó el Espíritu Santo en la casa de Cornelio, no hay ningún impedimento para que sean bautizados. Y por lo tanto, no hay ningún impedimento para recibir a las mujeres como nuestras iguales en la congregación en el cuerpo de Cristo. ¿Por qué no simplemente cambiar nuestra mentalidad y admitir que Dios no discrimina ni hace sección de personas? Para muchos es duro, pero tenemos que aceptarlo, porque hay cambios, y esos cambios comenzó con Cristo, cuando Él dijo, oíste que fue dicho a los antiguos, mas yo os digo. Y esos cambios son teológicos y esos cambios son proféticos, y estamos en esos tiempos. Reglas del debate. Para concluir y con el respeto que todos ustedes me merecen, quiero establecer las reglas del debate. Si alguno quisiera escribir sus comentarios en nuestra página, ya sea de Facebook o de YouTube, siga la siguiente regla del debate. No salirse del tema planteado, sea breve, claro y conciso en sus argumentos. Mantenga la altura intelectual del debate, estructure sus argumentos, investíguelo y luego escríbalo. Mantenga las reglas del decoro, respeto, cortesía. No vaya a aspectos personales, que eso lógicamente no es aceptado. Por ejemplo, en los primeros artículos que publicamos, dijeron, este habla así porque seguramente su esposa es pastora. No lo es. Este habla así porque su esposa lo controla, lo domina. Tampoco lo es. O sea, no nos conocemos físicamente, no conocemos nuestra cultura. Lo hago simplemente como una convicción teológica. Mi propósito es enseñar lo que dice las Escrituras, orientar lo que creo que es correcto de la mejor manera posible. Nada de insultos u ofensas, ni a nuestra persona, ni a ninguna otra persona que participe en el debate. No insultos contra la mujer, ni tampoco insulte contra los hombres. Esta conducta no es admitida. Si sus comentarios son muy extensos por razones de espacio, le sugiero que haga un video o que escriba en forma de un artículo, lo publiques en tu página y luego compartas el enlace con nosotros para así nosotros escuchar tu comentario. Finalmente, tenemos que reservarnos el derecho de borrar cualquier comentario que de forma alguna violes las reglas del debate o las políticas establecidas, ya sea en este canal de Facebook o las políticas establecidas en el canal de YouTube, lógicamente que están establecidas. Gracias y que Dios te bendiga desde ahora y por siempre. Y nos veremos en una próxima ocasión. Bendiciones para todos.